para orar por nuestros niños. Amantísimo Padre, te damos gracias, Señor, por la bendición de tener estos niños hermosos aquí con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque ellos van a escuchar de tu palabra, mi Dios. Permite que en sus corazones, Señor, sea sembrada tu palabra, sean afirmados en la fe que es en Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, y sean esos grandes hombres y mujeres que tú quieres que sean, Padre de los cielos. Gracias por sus vidas, Señor. Estamos contentos y felices con ellos, Señor, de tenerlos, Señor, de poder llevarles tu palabra, Señor, de instruirlos en la fe que es en Jesucristo, mi Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, lo pongo en tus manos, Señor, para que tú los bendigas y los guardes en este momento, Señor. Amén y amén. Damos gracias a Dios por los niños, hermano. Deja venir los niños a mí, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos, de nuestros niños. De ellos es el reino de los cielos. Damos gracias al Señor, hermano. De verdad que es un privilegio poder traer la palabra de Dios en esta mañana. Y vamos a estar enfocados en la palabra de Dios, en un relato que fue muy relevante en ese momento. Por supuesto, antes de la resurrección de Cristo, que fue el más relevante. Y es en el capítulo 11 de Juan. Y vamos a ver, hermanos, la resurrección de Lázaro. ¿Qué le parece? ¿Quieren oírla? Ese muerto de 4 días, hermano. Y el Dios de poder lo levantó de la tumba. Gloria a Dios. Aquí vamos a ver, hermano, al Señor Jesús diciendo: yo soy la resurrección y la vida. Y lo va a demostrar con poder resucitando a Lázaro, su amigo. Marta y María y Lázaro eran hermanos de un pueblito de Betania, dice la palabra de Dios. Y le mandaron a avisar al Señor y le dijeron: Jesús, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Vamos a leerlo, hermano. Aquí vamos a ver algunas cosas interesantes, hermano, que nos van a enseñar. Aquí vamos a ver, hermano, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Y su humanidad. Que Dios se encarnó en Jesucristo y que Jesucristo es 100% Dios. 100% hombre, 100% Dios. Y esa es una doctrina cardinal de nuestra fe cristiana, hermano. Jesucristo es Dios, el verdadero Dios y la vida eterna, dice la Biblia. Amén. Aquí vamos a ver eso, pero también vamos a ver otras cosas. Vamos a ver su compasión hacia el ser humano y su íntima relación con el Padre. El Padre y yo somos uno, dice el Señor. El Padre y yo somos uno. Vamos a ver esa relación íntima también en este relato, de cómo el Hijo se adaptaba y obedecía al Padre en todo lo que Él quería. Pero también vamos a ver la indignación de lo que el pecado y la desgracia que el pecado ha traído en la vida del hombre. El Señor se indigna de una manera tremenda en este pasaje por el problema del pecado que ha separado al hombre de Dios. Y aquí el pecado llevó a su amigo, ¿a dónde? A la muerte, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, vida eterna en Jesucristo. Alabado sea el Señor. Vida eterna, hermano. ¿Cuántos tienen vida eterna aquí? Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Tenemos vida eterna en Jesucristo. Es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver su indignación, lo que el pecado ha traído al hombre, las consecuencias del pecado, que ha sido muerte, muerte eterna y muerte física. Pero también vamos a ver la gloria de Dios. Vamos a ver al Dios Todopoderoso, que es el único que levanta muertos, hermano. Es el que resucita muertos. El que da vida eterna. Como diría nuestro hermano amado pastor, vamos a enmechar esta carne, hermano. Hay que enmecharla. Hay que enmecharla, a ver qué enseñanza sacamos de aquí. Y bueno, ver este milagro
que tuvo una relevancia tremenda antes de la resurrección del Señor Jesucristo. Vamos a leer en el capítulo 11, que dice la palabra de Dios. Dice, estaba enfermo uno llamado Lázaro de Betania, una aldea de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, es para la gloria de Dios y para que el Hijo de Dios sea glorificado. Amén. Gloria a Dios. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Y el 6 dice, cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar. Qué tremendo, hermano. ¿Qué esperaba Marta y María? Bueno, al igual que Marta y María, yo esperaba que si yo le informo al Señor, al que ama, que es su amigo del alma, su amigo como un hermano, al que ama, está enfermo, que viniera corriendo a sanarlo. Hermano, eso no sucedió. Y lo vemos en el relato. Lázaro se murió. Pero el Señor acaba de decir, esta enfermedad no es para muerte, pero es que se murió. Ahí está el muerto. Y tiene 4 días. Y como decimos en criollo, estaba feo para la foto, hermano. Y para el video, ni se diga. Estaba feo para la foto. 4 días de muerto. Y se espera que el Señor venga corriendo. Se espera que el Señor se mueva. Y venga ahí a la aldea de Betania a sanar a su amigo Lázaro. Yo hubiese esperado eso si le mando a decir eso al Señor. De verdad, yo lo hubiese esperado. Vamos a avisarle a Jesús, porque ya hemos visto sus milagros, y Él va a venir a sanar a nuestro hermano. Pero solamente le avisaron, si usted ve como leímos el pasaje. No le dijeron, ven. Solamente con avisarle, ya Él sabía lo que tenía que hacer. Pero eso no se sucedió. ¿Qué podemos sacar de allí, hermano? Bueno, lo que podemos ver, lo que es consecuente en la Biblia, es que a Dios no lo mueven las circunstancias, hermano. Ninguna circunstancia va a mover a Dios, va a alterar a Dios en sus propósitos. Ninguna. Ni la de su gran amigo, al que la amaba, porque lo amaba, dice la Biblia. Lo amaba, pero ninguna circunstancia va a mover a Dios y a sacarlo del propósito mayor que Dios tiene. Porque la Biblia dice que los propósitos de Dios son más grandes que los nuestros, hermano. Amén. Amén. No escucho los amén. Los propósitos de Dios son más grandes que los tuyos y que los míos, hermano. El Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tú estás en la tierra, yo estoy en los cielos. Yo soy Dios, poderoso, glorioso. Así que no te compares conmigo. Hermano, hay cosas que no vamos a entender. Ni usted ni yo vamos a entender cómo Dios hace las cosas. ¿Usted entiende a Dios? Yo no lo entiendo. Yo no entiendo por qué me amó a mí, por qué nos amó a todos nosotros. Su gran amor no lo entendemos, mano. Como decía el pastor, es como tratar de meter el océano en esta tacita, en el cerebro. No podemos entender a Dios. Y no lo vamos a entender, ni estamos llamados a entenderlo. Estamos llamados a creerle a Dios. Amén. A creerle lo que Él dice. Si Él dice, yo soy la resurrección y la vida, gloria a Dios. Así es. Él es la resurrección y la vida. Ninguna circunstancia, hermano, va a mover a Dios. El Señor no salió corriendo. Hermano, si algo tenemos que aprender nosotros como hijos de Dios, es a saber esperar en los tiempos de Dios. ¿Cuán apresurados estamos, hermano? Queremos todo ya. Señor, respóndeme ya. Señor, solucióname ya. Andamos apurados. Señor, no veo la respuesta. Te estás tardando. Y el Señor dice, tus pensamientos no son mis pensamientos. Tus propósitos no son iguales que los míos. Los míos son más altos. Tú estás en la tierra, yo estoy en los cielos. Yo tengo cosas mejores para ti. ¿Cuántos creen eso? Amén. En medio de tu problema, dígame otra vez. Amén. En medio de su situación, amén. En medio de lo irremediable que usted esté viviendo ahorita, que solo Dios lo conoce, yo no lo conozco.
Amén, hermano. Dios tiene cosas mejores. La Biblia dice claramente que cosas que ojo no vio, dice la Biblia, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. Gloria a Dios, hermano. Cosas grandes y maravillosas, como le mostró el apóstol Pablo, ¿recuerdan? El apóstol Pablo que dice que subió al tercer cielo y vio cosas inefables, o sea, no las puedo explicar, gloriosas, que el Señor tiene preparadas para mí allá. Hermano, se dejó cortar la cabeza por eso. Porque lo que él vio, el Señor lo preparó y le dijo, mira lo que te tengo aquí en los cielos, glorioso, hermoso, sígueme sirviendo. Y él dijo, lo que yo vivo en la carne, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Y sea por vida, decía Pablo, por muerte, el Señor sea glorificado. Porque sus propósitos son mayores que los nuestros. Él es la resurrección y la vida. Así que el Señor no lo mueve en las circunstancias, hermano. Y muchas veces, hermano, pasamos circunstancias en nuestras vidas difíciles. Problemas y situaciones, hermano, que vemos irremediables como esto. Un muerto de 4 días, hermano. ¿Qué cosa más irremediable puede ser que eso? Dígame. De 4 días que ya llegue, que está descompuesto. Pero el Señor muchas veces, hermano, mantiene las circunstancias en nuestra vida y no las quita. Y están allí y las deja un ratico más. Y las deja un tiempo más en nuestras vidas. Porque muchas veces el problema no está afuera. El problema no es aquello que yo quiero que Dios solucione. El problema muchas veces somos nosotros, hermano. Que Dios tiene que trabajar con nuestra vida. Para que reflejemos ¿a quién? A Cristo Jesús en nuestras vidas, hermano. Para que seamos como Cristo, para que lleguemos a la estatura de Cristo, a la plenitud de Cristo. Para que maduremos en la fe, hermano. Y para que entendamos, hermano, que los planes de Dios son mejores que los nuestros, hermano. Hermano, dejemos de estar metiendo tanto a Dios en nuestros planes. Señor, dame esto. Señor, yo quiero aquello. Señor, el carro lo quiero así. Señor, lo otro, el trabajo así. Y metemos a Dios en nuestros planes todo el tiempo. Qué bueno que podamos comunicarle a Dios nuestros planes. Pero no estemos metiendo tanto a Dios en nuestros planes. Metámonos nosotros en los planes de Dios. Amén. Métase usted en los planes de Dios y usted va a ver que Dios va a resucitar lo que esté muerto en su vida. Lo va a levantar, hermano, lo que crea que está muerto en su vida. Pero métase en los planes de Dios. No meta tanto a Dios en sus planes. Diga, Señor, desde hoy me voy a meter en tus propósitos. Desde hoy me voy a meter en tus planes, Padre amado. El versículo 4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Mi hermano, tu situación que tienes en esta vida, en este momento quizás que estás pasando, déjame decirte, si tú te metes en los planes de Dios, va a ser para la gloria de Dios. El Señor se va a glorificar, hermano. Él se va a glorificar en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras situaciones. Nuestra fe se va a robustecer, vamos a crecer. Y el Señor quiere que nos parezcamos más a Cristo, hermano, cada día. De eso se trata, parecernos a Cristo en nuestro andado vivir, el diario vivir de cada día. Que nos parezcamos al Señor y que todo redunde para la gloria de Dios. El Señor se mueve entonces en propósitos, hermano. Al Señor no lo mueve en circunstancias. Ni siquiera la circunstancia de su mejor amigo, que está enfermo, que se está muriendo, movió al Señor a salir corriendo y a descomponerse nuestro Dios por nuestras circunstancias. No, Él tiene planes mejores, Él tiene cosas mayores para nuestra vida y por eso alabamos a nuestro Dios. El versículo 14 dice, del 11, entonces Jesús le dijo claramente, Lázaro ha muerto. Y les dijo claramente porque antes les decía, él duerme. Y ellos dijeron, Señor, si el enfermo duerme, se recupera. Es bueno que duerma. Y dice, no. Yo no le estoy diciendo que está dormido o que está durmiendo. Les voy a hablar claro. Lázaro se murió. Está muerto. Vamos a ir a despertarle. Vamos a ir allá a despertarle. Y dice el pasaje, el 14, sigue diciendo en la segunda parte, y me alegro por ustedes que de no haber estado allí, para que creáis, vamos a él.
¿Se alegró el Señor porque se murió Lázaro? No. Me estoy alegrando por ustedes, mis discípulos, porque le está hablando a los discípulos. Me estoy alegrando por ustedes, que yo no estaba con ustedes allí en Betania, al lado de Lázaro. Yo no estaba allí. ¿Por qué? Porque si hubiese estado allí, ustedes no van a ver al Dios que levanta muertos. Y ahora lo van a ver la gloria de Dios. Yo necesito fortalecer su fe. Es lo que el Señor está haciendo allí. Tratando de fortalecer la fe de sus discípulos, diciéndole, vamos allá para que crean. ¿Y es que acaso ellos no creían? No, para que crean en el Dios que levanta muertos, en el Dios que resucita, en el autor de la vida, en el que es la vida. Ustedes no los quiero llevar allá a ver un milagro más, no. Porque si los hubiese llevado allá y hubiese estado allá, el Señor hubiese sanado a Lázaro. Lázaro no hubiese muerto. El Señor lo iba a sanar, yo lo creo. Era así y el Señor mismo se los va a entender allí. Me alegro por ustedes. Ahora quiero que ustedes fortalezcan su fe en el Hijo de Dios, en aquel que levanta muertos, dice el Señor. La fe de sus amigos, Marta, María y Lázaro, necesitaban fortalecerse en ese momento. Y el Señor quería fortalecerlos mostrando que Él es la resurrección y la vida y levantando a Lázaro. Pero también después de este evento, hermano, más adelante viene la Pascua y ellos iban a perder a su Señor. El Señor Jesucristo iba a ser crucificado, iba a ser muerto. Lo iban a perder y ellos tenían que estar fortalecidos en la fe, creyendo en el Dios que es la resurrección y la vida, para poder soportar ahora la muerte de su maestro que viene. Porque cuando seguimos leyendo más adelante, los fariseos, el Sanedrín, hermano, hicieron un complot y decidieron matar al Señor Jesucristo. Y dice también que a Lázaro también. Si usted sigue leyendo, dice, decidieron matar a Lázaro en el capítulo 12, al Señor Jesucristo y a Lázaro también. Hermano, lo más seguro es que a Lázaro lo mataron, hermano. Lo más seguro, no sabemos, no lo dice la Biblia, lo digo yo por lo que dice el pasaje bíblico. Pero a lo mejor también mataron a Lázaro y mataron al Señor Jesucristo. No lo mataron, hermano. Nadie me quita la vida, dice el Señor. Yo la pongo de mí mismo. Nadie me la quita. Yo vine a ponerla. A mí nadie. Ellos creyeron que le habían quitado la vida al Señor Jesucristo. Ellos no. El Señor vino a poner su vida. Para eso vino. Para poner su vida por los pecadores, hermano. Porque si algo separa al hombre y trae muerte, es el pecado, hermano. El pecado separa al hombre de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Aquí está, muerte física y muerte eterna, separados de Dios. El propósito de las pruebas y las aflicciones y sufrimientos son para ser renovados en nuestra fe, hermano. ¿Cuántos creen eso? El sufrimiento, hermano, renueva nuestra fe. Y a veces nos desilusionamos de Dios. ¿Usted nunca se ha desilusionado de Dios? Yo alguna vez me desilusioné de Dios. En mi enfermedad, en mi problema que tenía con mi columna terrible, tremendo. No tenía 2 vértebras, bueno, una operación tremenda. Yo le decía a Dios, Dios, sáname. Y el Señor me dijo, no, te vas a operar, no te voy a sanar. Y qué bueno, hermano. Gracias por las desilusiones a veces. Porque ¿qué es la desilusión? Es quitarte una ilusión que no es verdadera. Se te quita esa ilusión. Hermano, muchas veces nosotros tenemos la ilusión de que porque Dios nos ama, no vamos a sufrir. Olvídese de eso, hermano. Saque eso de su cabeza. Tenemos la ilusión que como Dios me ama y Dios es amor, nunca Dios va a permitir el sufrimiento en mi vida. Desilusiónese. El sufrimiento, las pruebas y las angustias vendrán, hermano. Pero usted tendrá un Dios a su lado que dijo, estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo, hermano. Todos los días hasta el fin del mundo. Y la Biblia dice que Dios está con nosotros y en nosotros, dentro de nosotros, hermano. Está a nuestro alrededor como el ángel de Jehová que acampa alrededor de sus hijos
y los guarda y los protege y los defiende. Pero la Biblia también dice que mora en nosotros cuando hemos creído en Cristo Jesús. O sea, que ahora somos casa de Dios. Amén. Templo del Espíritu Santo. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, hermano? Somos casa de Dios. Su presencia está en medio nuestro. Romanos 8:28, como dice, no lo puedo evitar, hermano. En todas mis predicaciones yo lo tengo. No lo puedo evitar. ¿Cómo dice? A los que aman a Dios. Otra vez, 1, 2 y 3. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. A los que conforme a su propósito han sido llamados. A los que aman a Dios, Dios hace que todo lo que obra en nuestras vidas sea para bien. Pero, ahí hay un pero. Usted y yo tenemos que mantenernos en el propósito de Dios para que todas las cosas ayuden a bien. Amén. Si usted y yo no nos mantenemos en el propósito de Dios, entonces no todas las cosas nos van a ayudar para bien. Manténgase en el propósito de Dios. Aprenda a esperar en los tiempos de Dios, porque sus tiempos son mejores que los nuestros. Aprenda a esperar en los tiempos de Dios. Estamos tan apresurados, hermano, que no aprendemos a esperar en los tiempos de Dios. Versículo 28. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. Marta recibe al Señor allá en las afueras de Betania. Ya el Señor está cerca, ya está llegando, ya está allí en Betania. Viene a visitar a sus amigos. Viene a ver qué es lo que pasa, qué fue lo que pasó. Viene allí. Marta ve al Señor Jesús. Marta habla con él y Marta sale corriendo a decirle a María, María. María se quedó en la casa y le dice: María, ven. En secreto le dice: el Señor está aquí. Y uno se imagina la escena, hermano. Una escena como de júbilo, como de triunfo en algún momento, las palabras de Marta. El Señor está aquí. Vente, párate, que lo tenemos aquí. Qué gozo, hermano, da la presencia de Cristo. Hermano, cuando la presencia de Cristo se hace presente en su vida, hay consuelo, hermano, amén. Hay consuelo, hermano. Estas mujeres en medio del dolor, en medio de la angustia, tienen una expresión de júbilo, como de triunfo. El maestro está aquí, qué bueno. Llegó al que amamos, con el que compartimos en la Pascua, cuando lo hospedamos en nuestra casa. A él, nuestro amigo que nos ama, y nosotros le amamos. Y María, dice la palabra de Dios, que salió, ¿qué? Corriendo, hermano. María salió corriendo, dice el versículo 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Uy, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Señor, no estabas aquí en ese momento. Yo no veo un reclamo ahí, hermano. Yo no veo que María le está reclamando al Señor algo. Yo lo que veo es como algo de: cónchale, Señor, no estabas en ese momento. Si hubieras estado allí, Señor, si hubieras estado allí, qué bueno hubiese sido, mi hermano no habría muerto. Bueno, yo creo lo mismo de María. Y me uno a María. Yo creo, María, que sí. Que si el Señor Jesús, si el Maestro hubiese llegado allí, a Betania, tu hermano no habría muerto. El Señor lo habría levantado, hermano. Pero el Señor tenía un propósito mayor. Ellos pedían una sanidad. Marta y María pedían una sanidad, pero el Señor tenía una resurrección, hermano. Gloria a Dios. Para la gloria de Dios y para que el Hijo del Hombre fuese glorificado. El Señor tiene propósitos más altos en tu vida, en medio de tu situación. En medio de mi situación tiene propósitos más altos siempre. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Y lo va a demostrar. Lo va a demostrar. Pero me llama la atención de María, en ese pasaje, que dice que se postró a sus pies, hermano. Se postró a sus pies. Esa mujer vino, hermano, una adoradora por excelencia del Señor. Esta mujer era una adoradora. Usted la ve en Lucas 10:39, a los pies de Cristo.
la ve a los pies de Cristo. Y le dice: Marta, ella ha escogido la mejor parte. Mire, está a mis pies. Siempre esa mujer estaba a los pies de Cristo, hermano. Y en Lucas 12, más adelante, la va a ver enjugando sus pies con un perfume carísimo, un perfume de nardo, a los pies de Cristo, ya Lázaro resucitado. Hermano, esta mujer era una adoradora, hermano. Hermano, a los pies de Cristo somos consolados, hermano. ¿Cuánta falta nos hace entender, hermano, que no hay lugar más alto, como dice la canción, ¿verdad?, que a los pies de Cristo? Allí humillados delante del Señor, con un corazón sincero, con un corazón honesto delante del Señor, con un diálogo honesto delante de Dios, hermano. A los pies de Cristo, hermano. Cada día. De eso es lo que el Señor quiere que nosotros estemos. Adorándole, hermano. ¿Cómo? Buscando de su palabra. Orando, clamando a Dios. Mi hermano, las oraciones más sinceras, yo estoy seguro que a usted también le ha pasado. Las oraciones más sinceras, las oraciones más sentidas, las oraciones más profundas, hermano, usted y yo las hemos tenido a los pies de Cristo, hermano, en nuestras situaciones difíciles, nuestras lágrimas, nuestros dolores, nuestras angustias, usted las ha tenido a los pies de Cristo, ¿sí o no? Yo las he tenido, hermano. Las oraciones más profundas, más sentidas de mi vida, las he tenido a los pies de Cristo, clamando, llorando, gimiendo delante de Dios. Sean conocidas vuestras peticiones, dice el Señor, con todo ruego y oración delante de mi presencia. A los pies de Cristo, hermano, hay consuelo. Ahí usted no puede ser otro. Ahí usted tiene que ser original, hermano. A los pies de Cristo. Un día yo estaba enfermo. Yo le decía al Señor: haz un milagro. Y yo quería obligar a Dios a hacer un milagro. Y con toda sinceridad, a los pies de Cristo, yo decía: Señor, sáname. Sáname, tú puedes. Sáname, levántame. Mano, y quería como reclamarle, le estaba reclamando a Dios por qué no me sanaba, porque yo no quería operarme, hermano, de mi columna. No quería operarme, hermano. Era algo espiritual, tenía un miedo tremendo, me daba miedo operarme, quedar cuadrapléjico. Y yo le decía: Señor, si yo voy a quedar cuadrapléjico, entonces llévame. Pero yo quiero que tú me sanes. Hermano, y yo quería como torcerle el brazo a Dios. Como si Dios es la lámpara de Aladino, mira, haz lo que yo diga. Hermano, y entendí que fui por lana y salí trasquilado. Y él dijo: no, te vas a operar. Y yo voy a hacer todo, y voy a conseguir todo lo que tú no tienes para operarte, te lo voy a dar. Pero te vas a operar. Gloria a Dios. A los pies de Cristo, hermano. Ahí estamos desnudos. Usted no puede ser otro. Tiene que ser lo que es. Y el Señor se compadece de nuestros sufrimientos, hermano. Y va a ver nuestra necesidad. El que tiene el hábito de escuchar la palabra de Dios y obedecerla, hermano, en los tiempos tranquilos, donde no hay problemas, donde todo funciona bien, hermano, todo va bien. Pero usted es una persona que ama a Cristo, se mete con Dios en oración, en su palabra. Y en esos tiempos tranquilos usted es una persona fiel, que busca de Dios. Hermano, cuando venga el sufrimiento, cuando venga el dolor a su vida, usted va a ser consolado. Amén. Porque usted confía en el Dios de la Biblia, usted conoce al Dios de la Biblia. Usted se ha metido en secreto con el Dios, en la oración secreta, allí con Dios, en el secreto de Dios, orando y clamando a Dios. Usted va a ser bendecido, hermano. Pero necesita meterse a los pies de Cristo, buscar en su palabra, estar allí siempre, constante, perseverando en el amor a Cristo, en conocer al Dios de la Biblia. Y usted va a ser consolado, hermano. Versículo 33 dice: Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Bueno, ahí vemos la humanidad de Cristo. 100% hombre, 100% Dios. Un Dios que tiene emociones. Un Dios que se compadece del sufrimiento humano. Ese es el Dios que nosotros tenemos, hermano.
Ahora, ¿qué significa que se estremeció y se conmovió en espíritu? Hermanos, los que conocen, los teólogos y toda esta gente que conoce del griego, yo no conozco nada de eso, pero los que conocen eso, dicen que la palabra ahí estremecerse y conmoverse en espíritu, eso viene en un sentido de dolor, como de cierta ira santa, como de una indignación santa sentía él. Al ver a sus amigos llorando, sus amigas llorando, Marta y María llorando, sufriendo por la muerte de su hermano, él se conmovió en su espíritu, sintió una indignación santa, una ira de alguna manera, una rabia, una ira por tener que lidiar con la muerte, hermano, algo ajeno al Hijo de Dios. Tiene que lidiar ahora con la muerte, porque la Biblia dice que nuestro postrer enemigo será vencido. ¿Cuál es? La muerte, nuestro postrer enemigo. La muerte es un enemigo suyo, hermano. Y es un enemigo mío porque la paga del pecado es muerte. Y ver lo que el pecado ha hecho en la vida del hombre, todo el desastre que ha traído el pecado, al Señor lo estremeció en espíritu. Se conmovió. No era tanto que estaba triste. En medio de esa mezcla y tristeza y todo lo que pudiera haber, el Señor sentía una indignación por ver lo que el pecado ha hecho en el hombre. Hermano, Dios no es el Dios que trae las enfermedades. Dios no es el Dios que trae los desastres aquí que suceden en la tierra, ni mucho menos. No, eso sucedió allá en Génesis, ¿se acuerda? Cuando Adán y Eva pecaron. Tremenda broma que nos echaron, hermano. Adán y Eva. Allá en Génesis. Eso viene de allá. El Señor no trae enfermedades, el Señor no es Dios de muerte, el Señor es la resurrección y la vida. Él es el autor de la vida, dice la palabra de Dios. Así que Dios, no culpemos a Dios de los males que suceden en este mundo. Mucha gente lo hace, ¿sabía eso? Que culpa a Dios. Porque los niños mueren, porque ese terremoto, porque aquello, Dios. No, es el pecado que mora en el hombre. Es el hombre caído, es un mundo caído de espaldas a Dios, que tiene este mundo así. Y la enfermedad llegó a nuestras vidas también. Y la muerte. Hermano, ¿usted concibe morirse? ¿Concibe usted realmente morirse? Yo no concibo morirme, hermano. No lo concibo, pero sé que me voy a morir. Porque la paga del pecado es muerte. Pero eso sucedió allá, en Génesis. El Señor no. El Señor ve a la muerte como un enemigo a vencer y que Él venció en la cruz del Calvario. La muerte. Un enemigo ajeno a nosotros. Ajeno a nosotros. Pero Él resucitó para decirnos, tú también vas a resucitar. Y tienes una herencia gloriosa en los cielos conmigo. Y algún día me verás cara a cara y enjugaré toda lágrima de tus ojos. Y ya no habrá más llanto y no habrá más dolor. Porque las primeras cosas pasaron. Ahora estás en mi presencia con un cuerpo glorificado, hermoso, glorioso a la imagen y semejanza de Cristo. Hermano, la esperanza que usted tiene y yo tengo como hijo de Dios es gloriosa. ¿No la ve? No la ve, hermano, es gloriosa. Anímese a servirle al Señor. Anímese a estar en los pies de Cristo. Anímese a buscar de Dios. No abandone la fuente de poder en medio de su dificultad. El Dios que le puede ayudar. ¿Cómo usted se va a apartar de Dios? Tiene que meterse más con Dios ahora, anclarse más en el Señor cada día. No se aparte de Él. Él tiene cosas gloriosas para usted. ¿Cuántos lo creen? Amén, hermano. Amén. Dicen que la muerte es natural, ¿verdad? Usted ve el mundo que dicen, bueno, eso es natural, todo el mundo se tiene que morir. No, hermano. La muerte es ajena a nuestro Dios. La muerte es un enemigo. La muerte no es natural, hermano. Eso fue allá en Génesis. Por un hombre entró la muerte al mundo, pero por un hombre entró la vida, que es Jesucristo. El primer Adán pecó. El segundo Adán nos restablece, hermano. Nos da vida, el autor de la vida. Vino a buscar lo que se había perdido, hermano, esa comunión con el Padre. El pecado. En todo caso, aquí vemos que el Señor muestra su humanidad expresando sentimientos y pasiones. ¿Tenía sentimientos el Señor y pasiones, sí o no? ¿Sí o no?
¿Lo vemos en la Biblia, sí o no? Pero sin pecado. Sin pecado, hermano. Él tenía sentimientos y pasiones. Se conmovía en espíritu, todo había sentimientos. Pero sin pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, el Señor se tardó 2 días para ir a donde sus amigos, a resucitar a Lázaro. Y yo preparando este estudio, yo decía, Señor, yo te conocí a los 29 años y yo estuve 29 años muerto. Y el Señor me rescató. ¿Cuál Lázaro? Lázaro tuvo 2 días, nomás ahí 4 días. Pero yo tuve 29 años, le decía, Señor, yo tuve 29 años muerto. ¡Wow, man! Como decía una hermana por allí un poco grotesco, te salvaste oliendo a chicharrón. Así decía una hermana, muy jocosa ella. De verdad que sí. 29 años vine a conocer a Cristo. Yo no sé cuánto tiempo estuviste tú muerto. Pero si estás en esta mañana es porque Cristo te rescató, te salvó. Y si todavía no tienes a Cristo en tu corazón, recíbelo en tu corazón. Reconócelo como el Señor de tu vida. Porque Él es la resurrección y la vida. Y Él tiene una esperanza gloriosa para ti en los cielos. Él quiere darte vida y vida en abundancia. El versículo 34 dice, ¿dónde lo pusiste? Dice el Señor. Y el Señor muestra interés en localizar el sepulcro de Lázaro para mostrar su poder divino como Dios encarnado sobre el gran enemigo del ser humano, la muerte, hermano. La muerte. Un predicador muy famoso llamado Moody, de joven, era un muchacho todavía, estaba comenzando, se convirtió en un gran predicador Moody. Muchos de ustedes conocen sus escritos y saben del gran predicador que fue. Le dijeron, Moody, tienes que oficiar un funeral, te toca. Muchacho joven él, y bueno, sí, voy a oficiar un funeral. Pero a él se le ocurrió la idea, dice la anécdota de Moody, está escrito, dice la anécdota que a él se le ocurrió decir, yo voy a oficiar un funeral como Cristo lo haría. Listo, bueno pues, aquí voy, bueno pues a hacer un funeral como Cristo lo haría y voy, bueno pues para adelante. Eso va a ser tremendo. Y dicen que buscó en los 4 evangelios y no encontró ayuda. Lo único que encontró es que el Señor Jesucristo disolvía los funerales. Donde había tristeza y llanto, había gozo ahora. Y los velorios se convertían en una fiesta. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. El Señor no vino a celebrar la muerte. El Señor vino a celebrar la vida, hermano. La vida. Despedimos a nuestro hermano Ramón hace días y sabemos que él está mejor que nosotros, está en la presencia de Dios. Está gozando de las promesas que Dios tiene para sus hijos. Estimada es la muerte de mis santos delante de mi presencia, dice el Señor. Hermano, el Señor tiene en estima hasta aún cuando usted muere como hijo de Dios. Lo tiene en estima, lo ama, lo aprecia. Aprecia la muerte de sus santos. Yo no soy Dios de muertos, dice el Señor. Yo soy Dios de vivos. ¿Lo recuerdan? Que lo dice la Biblia. ¿Se acuerdan de en el monte Getsemaní? Los que aparecieron allí. Habían 2 que habían muerto. Y allí estaban con el Señor. Allí. El Señor no es Dios de muertos, hermano. El Señor es Dios de vivos. ¿Dónde lo pusiste? Moody no pudo hacer el funeral. Porque dijo, no. El Señor los funerales los convierte en una fiesta. Levanta muertos, resucita y no hay manera. ¿Qué dice Hebreos 2.14? Mire lo que dice Hebreos 2.14. De cómo el Señor venció la muerte, según Hebreos 2.14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, y esto es al diablo, hermano. El Señor le quitó el imperio de la muerte al diablo. Usted no puede tenerle miedo a la muerte. El Señor nos quitó el miedo a la muerte. Quizás usted y yo temamos cómo morir. Bueno, no quiero morir aplastado, no quiero morir así.
No quiero morir asado. Señor, yo quiero morir en una camita, durmiendo allí, que me quede dormidito. Ve, más nada, eso es lo que usted, eso sí puede preocuparse. Oye, Señor, no, que no me vaya a aplastar un camión, que no me vaya a caer un techo encima. Me gustaría morir así, me gustaría morir asado. Pero no tenerle miedo a la muerte, hermano. Porque Cristo conquistó la muerte y le quitó al diablo, que era el que tenía el imperio de la muerte. Se lo quitó. Se lo quitó. Él venció la muerte, hermano, con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Pero el versículo 35, hermano, un versículo tremendo. El más corto de la Biblia dice. Pero pareciera que por ahí hay uno más corto. Investigando como que hay uno más corto. Dice Jesús lloró, hermano. Hermano, ¿usted se imagina al Hijo de Dios, al Verbo de Dios hecho carne, verlo llorando? Jesús lloró, hermano. Ahí habla de su perfecta humanidad. 100% hombre. ¿Se compadece de nuestras necesidades, sí o no? Se compadece, hermano. ¿Se compadece de nuestros sufrimientos? Sí, hermano. Jesús lloró, hermano. Derramó lágrimas. Pero lloró más que todo, hermano, por causa de los estragos que el pecado hace en la vida del hombre. Perdidos sin Cristo, sin Dios, separados de Dios. Jesús lloró, hermano. Se identificó, hermano, con el dolor que tenían estas hermanas. El Señor comparte el dolor de este mundo por causa del pecado. Y son lágrimas que nacen del más sincero amor por el hombre, que estaba muerto en sus delitos y pecados. Porque la palabra de Dios dice que nosotros estábamos muertos, hermano, en nuestros delitos y pecados. ¿Cuál Lázaro? ¿Cuál Lázaro estábamos nosotros? Muertos. Hermano, la filosofía griega dice, ellos creen en la impasibilidad de Dios. O sea, Dios no puede tener emociones. Los dioses, las divinidades no pueden sufrir ni tener emociones, dicen ellos, la filosofía griega. Porque si Dios puede sufrir, si Dios puede mostrar emociones, entonces sería un Dios débil de carácter, sería un Dios vulnerable. Por lo tanto, Dios es un Dios impasible, dicen ellos en su filosofía griega, que permeaba esos tiempos por allí. Hermano, pero ese no es el Dios de nosotros. Si algo nos atrae a Dios es su compasión, hermano. Si algo nos atrae a Dios es su perdón, que nos rescató de la vana manera de vivir. Si algo nos atrae a Dios es su gran amor. Dios es amor. Y el amor de Dios ha sido derramado, dice la Biblia, en nuestros corazones. Si algo me atrae a mí de Dios es su amor, hermano, su compasión, su perdón. Qué bueno que esa filosofía no es nuestra. Ese no es el Dios de nosotros. Nosotros sí tenemos un Dios. Nosotros sí tenemos, como dicen los cielos allá en Hebreos 4, 14 y 16. Porque no tenemos a un sumo sacerdote en los cielos que no pueda compadecerse de nosotros. Él fue probado en todo. Tenemos un sacerdote en los cielos, hermano, que se compadece de nuestro sufrimiento. Amén. Se compadece, hermano. Él ve nuestras lágrimas, hermano. ¿Recuerdan la historia de Ezequías, el rey Ezequías? Al rey Ezequías, allá en Isaías, el Señor le mandó un profeta y le dijo a Ezequías, ordena tu casa porque morirás de esa enfermedad que tienes. Ordena tu casa, arregla todo, porque te vas a morir de esa enfermedad. A su rey, el rey Ezequías, un buen rey. Y dice la Biblia que Ezequías, hermano, se puso a los pies de Cristo, lloró con gran lloro, con grandes lágrimas, y le pidió al Señor que lo sanara, que no lo dejara morir. Dice que se hincó, se arrodilló, dobló su cabeza y la pegó en tierra, clamando y gimiendo a Dios para que no muriera. Él no quería morir. El profeta no había salido de la tienda de donde estaba el rey. Cuando Dios le habla al profeta y le dice, detente allí, anda y ve y dile a Ezequías que he visto sus lágrimas y que he visto su llorar. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso saber que Dios ve tus lágrimas, hermano. Que ve las mías. Qué bueno. Qué hermoso saber eso.
que tenemos un Dios que se compadece, hermano, que te ama profundamente y que quiere que le sirvas, que le honres, que vayas a sus pies para que veas el milagro de resucitar lo que está muerto en tu vida. Amén. Lo va a levantar. Él es el Dios que resucita lo que está muerto. ¿Lo creen? Amén, hermano. Amén. Ese es el Dios que tenemos nosotros, que ve nuestras lágrimas. No crea que Dios no ve sus lágrimas, que no ve las mías, Él las ve, hermano. Pero sus propósitos siempre son más altos que los nuestros. Y tenemos que descansar en su soberanía, en su voluntad. Señor, hágase tu voluntad. El Señor mismo. Padre, pasa de mí esta copa si es posible, amarga, y sudaba grandes gotas como de sangre. Pasa de mí esta copa si es posible. Pero Padre, no se haga mi voluntad, hágase la tuya. Qué hermoso, hermano, saber que si usted y yo estamos en la voluntad de Dios, Dios va a obrar de manera poderosa en su vida, hermano. Y va a resucitar lo que tenga que resucitar en su vida. Gloria a Dios, yo digo gloria a Dios, aleluya, alabado sea el nombre de Dios. Hermano, estamos en el verdadero, dice la Biblia, en Jesucristo el verdadero. No estamos dando golpes al aire y al viento, no estamos adorando ningún ídolo, no estamos en ningún Dios falso, estamos en el verdadero, en Jesucristo, el Hijo de Dios, el que quita el pecado del mundo, el que dijo yo soy la resurrección y la vida. Eso es hermoso, hermano. Isaías 53 dice, se cumple la profecía, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Hermano, si alguien conoce el sufrimiento, es Jesucristo. Desilusiones, hermano. Quítese esa ilusión de su cabeza, de creer que porque Dios nos ama, no vamos a sufrir en esta tierra, hermano. Van a venir sufrimientos. Pero el Señor es más grande que nuestros problemas. Él va a estar a nuestro lado. Y Él dice, yo voy contigo, abrazado contigo. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo te voy a ayudar en medio de esa necesidad que tú tienes. Y te voy a levantar. Y voy a resucitar lo que tenga que resucitar en tu vida. Lo voy a hacer. Pero mantengámonos en el propósito de Dios, para que todo obre a bien. Versículo 36. Dijeron entonces los judíos, mira cuánto le amaba. Los judíos que acompañaban a Marta y a María vieron al Señor de seguro llorando, hermano. Los judíos que acompañaban allí, que eran judíos piadosos también, discípulos también del Señor Jesucristo, muchos de ellos que estaban allí, otros no, pero había muchos discípulos del Señor, consolando a Marta y a María, y dijeron, mira cuánto le amaba, porque vieron unas lágrimas en el Señor Jesucristo, vieron al Señor Jesucristo llorando. Cuánto le amaba, hermano, cuánto usted y yo entonces tendremos que decir del amor de Dios, cuando Él derramó su sangre preciosa por nosotros, cuando Él dio su vida. La Biblia dice que fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Si por unas lágrimas pudieron ellos ver que amaba a su amigo, cuánto más nosotros, que Él dio su vida y derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados. Cuánto más nosotros, hermano. El amor de Dios nos compunge, hermano. El amor al nombre de Dios es hermoso. Cuando tú amas el amor, amas a Dios, amas su nombre, amas a Jesucristo, eso es lo más hermoso que hay, hermano. Amar a Cristo por sobre todas las cosas, porque Él se compadece de nosotros y su amor es grande para con nosotros. Dios nos ama, hermano, y nos ama grandemente, tanto que dio a su Hijo Jesucristo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Grande es el amor de Dios. ¿Cuánto le amaba?, decían ellos. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿a quién le dijo? A María. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hermano, aquí habla del poder de Dios que es capaz de resucitar a los muertos. Y el propósito principal
es manifestar la gloria de Dios. Y había llegado la hora de la verdad. Versículo 39. Había llegado la hora de la verdad. María, yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y en el versículo 39 el Señor dice, dijo Jesús, quitadle la piedra. Y Marta le dijo, Señor, ya llegue. Son 4 días de muerto. Señor, ¿qué vas a ver allí? Ahí no hay nada bonito que ver. ¿Qué quieres? ¿Ir a abrazarlo? ¿Ir a despedirte de él? Hermano, no podían ver. Creían en su maestro, pero no podían ver el milagro que el Señor tenía de la resurrección. No lo podían ver. Hermano, y no seamos duros con Marta y con María. No seamos duros con ellos. Nosotros tampoco lo hubiésemos visto. Amén. Yo no lo hubiese visto, hermano. Yo no hubiese visto eso. No me lo imaginaba. No me lo hubiese esperado. Ver a un muerto de 4 días que ya llegue resucitado. Y María parece que se está oponiendo. Como que está diciendo, no, Señor, no quites la piedra. Ya llegue eso, no. Por favor, no nos expongas a eso. Él está muerto. El Señor antes le había preguntado a Marta, Marta, ¿tú crees esto? En el versículo 25, 26 ahí. ¿Crees que yo soy la resurrección y la vida? Marta, tú me dijiste que sí. Tú me dijiste hace un rato que tú creías que yo era la resurrección y la vida. Me lo dijiste, que yo soy el Hijo de Dios, el enviado de Dios, el Mesías que Dios había enviado. Marta, necesito que sigas creyendo. Necesito que te mantengas creyendo. Porque voy a hacer cosas grandes. Te voy a mostrar al Dios Todopoderoso que levanta muertos para que veas la gloria de Dios. Marta, si no le dices a tu gente, especulo yo, le estará diciendo el Señor, que quite la piedra, entonces no vas a ver la gloria de Dios. No la vas a ver. Necesitas, Marta, hacer tu parte. Mano, ¿el Señor podía quitar la piedra, sí o no? ¿Podía el Señor decirle a esa piedra, quítate, y se quitaba? ¿Sí o no? Amén. Amén, hermano. Claro que sí. Pero Dios necesita que tú y yo hagamos nuestra parte. Que nosotros hagamos lo posible y pongamos nuestra fe en Él y vayamos a sus pies, que Él hará lo imposible. Amén. Amén, hermano. Quita la piedra para que veas el milagro, hermano. Hermano, yo no sé qué piedra te estará impidiendo a ti ver los milagros que el Señor quiere hacer en tu vida. ¿Qué piedra te está estorbando? La piedra de la incredulidad, quizás. Todavía no le has entregado tu corazón a Cristo y estás allí y sabes que necesitas de Dios. Sabes que lo necesitas, pero encarecidamente. Pero la renuencia a buscar de Dios no te deja, la falta, esa incredulidad que tienes. Necesitas quitar la piedra. Yo tuve que quitar piedras para poder llegar a esta salvación en Cristo Jesús. La piedra de la incredulidad, quítala. Necesito, Marta, que te mantengas creyendo. Es como si el Señor le estuviera diciendo a Marta, Marta, no mires tanto al muerto. Deja al muerto quieto porque estás mirando tanto al muerto. Mírame a mí, que soy la resurrección y la vida. Deja de mirar tu problema. Deja de mirar al muerto. No veas tanto tu problema. Mírame a mí, que soy la resurrección y la vida. Y conocerás y verás la gloria de Dios. Hermano, muchas veces nos enfocamos en el problema y estamos metidos en el problema y nos quedamos en el problema y en mi situación y en mi conmiseración y todo lo demás. Pero no vemos al Dios que dice yo soy la resurrección y la vida. Mírame a mí. Deja de mirar al muerto. Deja al muerto, si llegue o no llegue, si voy a quitarla, quédate tranquila, mantente creyendo y verás la gloria de Dios. Hermano, manténgase creyendo. Y Dios va a resucitar los que estén muertos en su vida. Yo no sé qué puede estar muerto en su vida, hermano. Quizás su relación familiar, de esposo. Quizás ese hijo que usted cree que ya no tiene compón, que ora y ora por él y nada.
Yo no sé que usted cree que está muerto en su vida. Yo lo único que sé es que yo creo en el Dios que levanta muertos y que resucita lo que está muerto en tu vida, hermano. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha resucitado en nuestras vidas que creíamos muertas, hermano? Y el Señor las levanta y nos ha levantado con poder. Y creíamos que ya no podíamos más, que ya, Señor, esto se acabó. No, no se ha acabado. Hay un Cristo de gloria, hay un Cristo de poder que resucita lo que está muerto. Mantente creyendo, dice el Señor. No dejes de creer. Te necesito que te mantengas creyendo y vas a ver la gloria de Dios. Hermano, Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos confesar con nuestra boca, recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, pedir perdón por nuestros pecados y entregarle nuestra vida a Cristo, aquel que puede resucitar lo que ya tú crees que está muerto. Confía y mantente creyendo, dice el Señor. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, hermano. Él derramó su sangre preciosa. Él nos justificó, hermano. Sus pecados, nuestros pecados, le fueron adscritos a Él cuando Él nos justificó. Y su justicia nos fue dada a nosotros. Estábamos muertos cual Lázaro, hermano. ¿Cuántos Lázaros hay allá afuera, hermano? Y yo no sé cuántos Lázaros hay aquí. Puede haber algunos Lázaros aquí que todavía no le han entregado su corazón a Cristo, que lo están pensando, que están demorando, que no han quitado la piedra de la incredulidad todavía para ver la gloria de Dios y para que Dios resucite sus vidas y le dé una vida nueva en Cristo Jesús. Primera de Pedro 3:18 dice: el justo murió. ¿Quién lo sabe? El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Eso no es justo, hermano. El justo murió por los injustos. Señor, ¿cómo va a morir el que es sin pecado por este pecador? Él murió por nosotros, hermano. Derramó su sangre preciosa para darnos vida. Y como yo decía en la primera parte de la primera predicación de la mañana, y es consecuente en la palabra de Dios, hermano. Usted lo ve y es así. Dios no vino a resolver nuestros problemas, hermano. Dios no vino a resolver tus problemas. Él vino a resolver un problema, y es el problema eterno del pecado. Las añadiduras sí vendrán. Claro, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y las añadiduras, el Señor las dará, hermano. Él conoce nuestras necesidades. Pero Él no vino a resolvernos problemas, hermano. No. Él no vino a resolvernos nuestros problemas. Él vino a resolver el problema del pecado que separa al hombre de Dios. Tú no tienes por qué seguir cargando con la culpa de pecado. Cristo quiere perdonarte, quiere que vengas a Él. Él quiere que su sangre te limpie de todo pecado. ¿Hasta cuándo vas a demorar en entregar tu corazón a Cristo? Quizás vienes aquí y has venido muchas veces, pero todavía no has tenido un encuentro personal con Jesucristo. Hermano, Cristo no es religión, amigo mío, si estás aquí en esta mañana y todavía no has recibido a Cristo. Él no es religión, Él es salvación. Es tu relación con Dios la que tienes que restaurar. El pecado mata. Mató al Hijo de Dios, a nuestro Salvador. Yo no puedo seguir viviendo en el pecado, en lo que mató al Hijo de Dios, en lo que mató a mi Salvador. Tengo que dejar el pecado, apartarme de él. Y la sangre de Cristo, preciosa y gloriosa, dice la Biblia, nos limpia de todo pecado. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Pero tenemos que confesar con nuestra boca. Yo no sé si hay alguien esta mañana que
todavía no ha tenido ese encuentro personal con Cristo y necesita desesperadamente el perdón de sus pecados. Un día yo le dije al Señor: Señor, me siento vacío. Vacío. Tenía casa, carro, dinero, mucho dinero manejaba. Estaba bien, todo estaba perfecto. Pero cuando llegaba a mi casa, a mi apartamento que tenía antes de conocer a mi esposa, me acostaba en esa cama y me sentía vacío. Yo le decía: Señor, yo decía Dios, era lo que decía Dios. Si tú existes, ¿de qué vale todo lo que tengo si voy a morir y se acaba todo? ¿De qué vale? Yo sentía que algo me faltaba. Y un día alguien, cumpliendo la gran comisión, llevando la palabra de Dios, poniendo sus capacidades, dones y talentos, me dijo: lo que te falta es Cristo en tu vida. Oh, es Cristo, sí. Es falta de Dios lo que tú tienes en tu vida. Ese vacío, esa infelicidad, ese algo que te falta es Cristo. Y yo dije: bueno, empecé a buscar de Cristo. Tengo 35 años que conocí a Cristo y nunca me ha fallado, hermano. Jamás. Nunca me ha fallado. Perdimos casa, perdimos negocio, perdimos todo. Quedamos en la ruina, mano, quebrados. Y el Señor nos devolvió todo. Nos devolvió casa, negocio, pero nos devolvió la paz. Nos dio la vida eterna. Restauró nuestras vidas. Nos ayudó. Si tú te sientes en esta mañana así, vacío, y sientes que algo te falta, déjame decirte que falta Dios en tu vida. No es el dinero, no son los disfrutes de la vida ni la vanagloria de la vida. Es Cristo el que sacia tu alma. Nadie más puede hacerlo. Nadie más. Mientras los hermanos oran, cierran sus ojos, yo voy a hacer una oración. Si alguien en esta mañana, con corazón sincero, quiere recibir a Jesucristo en su corazón como el Señor de su vida, como el amo de su vida, y le quiere decir a Cristo: venga tu reino a mí. Y eso quiere decir: Señor, gobiérname tú, porque yo no me sé gobernar. Gobiérname tú mejor, Señor, y llena este vacío que hay en mi corazón. Yo voy a hacer una pequeña oración. Si alguien quiere hacerla en silencio para recibir a Cristo allí, acompáñenme en esta oración y hágala de todo corazón, pero no la haga para complacer a nadie, ni a mí ni a nadie. Hágalo porque usted siente esa necesidad de Dios en su vida, porque la palabra de Dios ha tocado su corazón, ha hablado a su vida. Hágalo, pero con corazón sincero. No la haga por hacerla. Hágalo con corazón sincero. Vamos a orar. Repita conmigo, usted que quiera hacer esta oración. Señor Jesús, perdona mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Reconozco, Señor, que te necesito encarecidamente. Siento un vacío en mi corazón. Nada me llena, Señor. Perdóname, Señor, y dame la vida eterna. Te entrego mi vida y mi corazón para que sean limpios con la sangre preciosa de Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque ahora soy un hijo de Dios, lavado con la sangre de Cristo, perdonado, Señor. Te alabo y te bendigo en esta hora. Gracias, Padre, por Jesucristo. Amén.